¿Cuántas veces te has sentido incómodo cuando estás con otras personas, con extraños? ¿No sientes que encajas o sientes temor para intervenir en una conversación? ¿Sabías que, además de ti, hay personas que prefieren estar aislados? Generalizan y adoptan el dicho más vale solo que mal acompañado. Pero la realidad es que todo va más allá, ya sea en tu escuela, en tu trabajo, con tu familia misma. Puedes llegar a experimentar cierto tipo de incomodidad. ¿Cuántas veces has hecho estereotipos para encasillar a las personas como sangrones o como especialitos, especialitas, por el simple hecho de no querer estar con ustedes? El rarito, la rarita. Esa sensación que entra en tu cuerpo al interactuar con más personas se llama fobia social. Muchas veces es confundida con la timidez, que justamente va de la mano de una inseguridad desarrollada por las personas. Pueden ser niños, adolescentes, adultos, en fin, cualquier tipo de persona, cualquier edad. Y aquí hago un paréntesis para invitarte a que me sigas en mis redes sociales. Me puedes encontrar como Abrexción JM, ya sea en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Pero también te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Abrexción JM, para que puedas tener a tu alcance más material que te ayuden a aprender de este maravilloso mundo de la psicología. Para mis nuevos seguidores, déjenme decirles que este es el episodio número 1, sí, pero de la segunda temporada. Hay una primera temporada donde hablamos de temas como el apego, la depresión, la personalidad, el carácter, el temperamento de las personas, entre muchos otros temas de importancia. Y esta segunda temporada no va a ser la excepción. Si me permiten, pues vamos ahora sí a entrar a tema. Voy a platicarles de lo que es la fobia social, que no es otra cosa que un trastorno de ansiedad social. Y es catalogado como un problema de salud mental. Sus síntomas se pueden identificar ya que, además de la timidez y de la incomodidad que ya les mencioné, pueden existir algunos otros que van a depender de los rasgos de personalidad que tenga quien la padece. Por ejemplo, el temor a las situaciones donde podría ser juzgado. Si estás en un lugar y lo único en lo que piensas es, ¿y si digo algo fuera de lugar? ¿Qué van a decir de mi camisa? Ese es el temor o la situación donde podría ser juzgado. Otra, otra es la angustia por sentirte avergonzado o humillado. Una tercera es un temor intenso de interactuar o de hablar con extraños. Si vas en la calle y alguien te pide la hora, tú te bloqueas. ¡Pap! No sabes qué decir, no sabes qué hacer. En una conversación donde únicamente haces acto de presencia porque en tu cabeza no fluyen las ideas para involucrarte en la conversación, también es producto de un miedo intenso a interactuar con otras personas. Sonrojarte, sudar, temblar o que tu voz no salga son síntomas físicos que también puedes llegar a experimentar. Evitar situaciones donde seas el centro de atención. En la escuela, para darte un ejemplo, el clásico muchachito o muchachita que se sienta hasta atrás del salón. La maestra pregunta, ¿quién descubrió América? Contesta para sí mismo, Cristóbal Colón. Se sabe que la respuesta la tiene en su cabeza, la tiene en su mente, pero siente el temor, el miedo de expresarla en voz alta por ese miedo justamente que lo inunda. ¿Qué pasa? El miedo intenso o la ansiedad de situaciones sociales. Si estás en un concierto ante toda la gente, comienzas a experimentar una sofocación, problemas para respirar. Eso también es fobia social. Hay una película, fíjate, que refleja el trastorno por ansiedad social o fobia social que se llama El discurso del rey, de por allá del 2010. Y la película se centra en la trama de Alberto, el duque de Edimburgo, que a la postre fue conocido como Jorge Sexto. Y en ese entonces, por allá de la época de la Segunda Guerra Mundial, que es donde se sitúa esta película y esta vivencia, porque a fin de cuentas fue algo real, Jorge Sexto no puede hablar en público, ya que lo comienza a invadir una tartamudez y el discurso que tiene que dar, pues no puede darlo de una forma fluida. Piensa que quienes tienen esta fobia no pueden interactuar con personas extrañas. Las fiestas no las llegan a disfrutar en su trabajo, en su escuela. Algunos ni siquiera pueden tener contacto visual con las personas. Se cohíben todos, no pueden desarrollar su sexualidad porque evitan tener contacto con personas del sexo opuesto o de acuerdo a sus preferencias. Decía
cáncer, que la filosofía social parece ser el resultado de interacciones complejas ante la vulnerabilidad genética, el ambiente familiar, el temperamento y las vivencias personales, evidentemente. Este tipo de trastornos suelen aparecer alrededor de los 14 a los 15 años en los adolescentes que experimentan cambios en su cuerpo que les causa inseguridad, que les evita tener esa interacción con otras personas, por la vergüenza que los inunda. No diferencia ese trastorno de género, pero sí abarca una ligera tendencia a padecerlo en las mujeres, por supuesto, que se preocupan más en su aspecto físico. La fobia social es una vertiente de un trastorno por ansiedad que varía muchas veces en intensidad y en gravedad. Hasta cierto punto podríamos establecer la siguiente escala que va de menor a mayor. Y comenzamos con la timidez, que no es sino un nerviosismo leve, controlable, que la persona experimenta cuando conoce gente nueva o se encuentra en situaciones donde la mayoría de los que están en ese lugar son desconocidos. Pero sin embargo, ese nerviosismo por lo regular suele desaparecer cuando se entra en confianza. Este temor no representa problema psicológico y la mayoría de las personas en algún momento lo poseen, ya sea en mayor o en menor medida. En segunda posición tenemos a la fobia social discreta o específica. Y es cuando tienes mucho, pero mucho miedo de hablar en público. Puede ser en una junta con sus jefes, en tu trabajo, en tu salón de clases, con tus profesores, tus vecinos. Y se caracteriza porque el miedo se transforma en un impedimento para hacerlo, para hablar, para expresarte, pero de igual forma que la timidez, en ambientes controlados, con personas de tu entera confianza, mira como si nada. En tercera escala tenemos a la fobia social no generalizada. Quienes padecen este tipo de trastornos son personas que se les dificulta hablar en clase, tienen un pánico para hacerlo en público, tienen una gran dificultad para relacionarse con personas del sexo opuesto, casi no tienen amigos. Aquí ya el grado de dificultad de desarrollarse como personas se eleva al punto de provocarles un sufrimiento y que como consecuencia los hace que se aíslen socialmente e inclusive familiarmente. En cuarta posición tenemos la fobia social generalizada. Esta es la más grave y delicada de este tipo de trastornos. El paciente es incapaz de tener la más mínima interacción con las personas. Ya no solo hablar en público, te digo, sino que ya va más allá. Ahora las situaciones más simples como preguntarle a la cajera del supermercado cuánto es, cuánto te debo, les provoca un pánico agudo y si van caminando por la calle y se topan con un grupo de personas, prefieren cambiarse de lado por donde está sola la calle para no tener esa interacción, ese contacto. Y déjame decirte que este tipo de miedo tan generalizado es un impedimento para que puedan desarrollar sus vidas de una manera ordinaria. El DSM-5, que para nosotros los psicólogos es una herramienta que utilizamos para poder diagnosticar a los trastornos de los pacientes, de los padecimientos psicológicos, nos dice que el trastorno por ansiedad social puede ser diagnosticado a través de los siguientes síntomas. El psicoterapeuta puede detectar una serie de intervenciones con el paciente. El miedo ante situaciones sociales específicas, principalmente por el temor a sentirse juzgado negativamente, sentirse avergonzado o inclusive sentirse humillado. Otro síntoma es evitar situaciones sociales que en cierta medida les provoque ansiedad, y una ansiedad excesiva también lo es. Angustia al grado de interferir en su vida diaria. También el miedo o la ansiedad misma que mediante otras enfermedades no puede hallarse la causa. El tratamiento para este tipo de trastorno puede ser variado y puede ir desde el asesoramiento psicológico, el tratamiento a base de conversación. La terapia cognitivo-conductual suele ser un medio muy eficaz, sobre todo cuando se hace basada en la exposición, es decir, haciéndole frente a las situaciones que asustan al paciente en mayor medida y que en un proceso de X cantidades de sesiones terapéuticas hayan sido detectadas. El objetivo, sobre todo, es que el individuo o el paciente mismo vaya adoptando en un orden ascendente la confianza necesaria para llevar a cabo exposiciones sociales que eviten generarle alguna incapacidad de interacción.
Puede ser con un familiar cercano, un amigo, compañero de trabajo, en un sitio que sea público, haciendo contacto visual con cualquier persona que te topes en la calle, saludándolo, pidiéndole indicaciones a un extraño. Eso es la terapia basada en exposición, en exponerte a ese miedo, a ese temor que te acecha, enfrentarlo y de tal manera poder encontrar una adaptación al mismo y los síntomas que llegues a presentar vayan disminuyendo de manera gradual. Si eres alguien que produce alguno de estos síntomas que a lo largo de este episodio te he descrito, déjame decirte que no te rindas. Busca la ayuda de un profesional, pero sobre todo ten paciencia. Ten mucha paciencia. No es un tratamiento expedito, rápido, veloz, en el cual de un día para otro ya seas el mejor orador del mundo. No, no te aceleres. Tómate tu tiempo. Mediante un buen guía, un buen psicólogo, un buen terapeuta, de alguna manera lo vas a poder lograr.